Y hemos estado hablando en estos días acerca de, de hecho, todo este año hemos estado hablando sobre este tema, ¿verdad? Ha sido el tema de la iglesia para todo este año de 2026, o que seamos una iglesia digna de su regreso. Y tal vez por ahí alguien se preguntará, bueno, ¿digna del regreso de quién, no? El regreso de Jesucristo. Porque la cristiandad, sea cual sea su contexto, toda aquella persona que crea en Jesucristo y se diga cristiana debería de tener muy centrada la promesa de Jesús, que Él dijo que volvería a esa tierra por nosotros, ¿verdad? Y esa es y debería de ser el motor de nuestra vida y de nuestra fe. El hecho de simplemente tener una fe y practicar una religión sin tener una premisa de promesa hacia el futuro real en quien hemos creído, pues simplemente nos dejan una creencia vacía, hueca, sin fundamento. Y Jesucristo por eso no es una religión y tampoco es un credo filosófico ni nada. Jesucristo es alguien real que habló verdad, que estuvo sobre esta tierra, que hoy ya no está en esta tierra, está en el cielo, sentado a la diestra de Dios el Padre, pero que Él ha prometido y ha jurado que regresará por nosotros. Y esa es una verdad. Ningún santo, ninguna otra deidad de ningún credo ha podido hacer semejante promesa y afirmación. Así que todo este año, pues sí, hemos tomado esta frase, que debemos ser una iglesia digna del regreso de Jesús. Y para eso hay que prepararse. Y hoy vamos a ver esta parte 2. Y solo para recordar, si tú no pudiste venir hace 8 días y no estuviste aquí, puedes entrar a nuestras redes en YouTube y puedes ver el mensaje del domingo pasado para que puedas tener todo el contexto completo. Pero hace 8 días dijimos una frase y cerramos con una frase que realmente era como una oración sencilla pero profunda. Y esta oración era: Señor, haznos una iglesia despierta, fiel, llena de tu espíritu y digna de tu regreso. O sea, no es solamente decir queremos ser una iglesia digna de tu regreso, sino hay un requisito antes de poder catalogarnos como una iglesia fiel y digna. ¿Sí? Hay que ser una iglesia despierta para poder ser fiel. No podemos decir que somos fieles si no somos despiertos en el Señor. Tenemos que también ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no somos llenos por el Espíritu o llenos del Espíritu, jamás vamos a poder ser una iglesia despierta, ni mucho menos fiel. Y todo esto en su contexto, en la suma de todo ello, nos dará el pie para poder ser una iglesia digna del regreso de Jesús. Yo quiero retomar esa oración no como una frase, sino como una invitación a examinarnos con honestidad. Hoy el reto y el objetivo de esta palabra es que tú y yo nos podamos examinar. Y tal vez alguien diría, bueno, ¿por qué cada 8 días tenemos que llegar a un punto de examinarnos, de analizarnos, de evaluarnos? Bueno, porque cada 8 días es la oportunidad que se nos da, porque los 7 días anteriores o los 8 días anteriores seguro fallamos. Y el que no haya fallado, híjole, pues a lo mejor está muerto. Porque si estás vivo, seguramente fallaste. Algo pasó. Por más buena gente que digas que eres, o la linda cara que tienes de que no rompes ni un plato, ¿sí? La verdad es que todos fallamos. Todos, no hay nadie que diga, no, yo soy un santo, yo no fallo. Creo que para empezar, al decirlo así, pues ya fallamos, ¿no? Ya nos exageramos en eso. Y si compartimos la fe cristiana, este mensaje que vamos a hablar nos va a llamar a vivir con mayor fidelidad. Pero si tú que hoy nos visitas, eres un invitado y a lo mejor no compartes la fe cristiana como nosotros la creemos, este mensaje te va a ayudar a reflexionar sobre tu vida y sobre tu futuro. Y esto no tiene nada que ver con qué afiliación pudiéramos tener, sino simplemente es una confrontación con la realidad de nuestra propia vida. La idea central es esta: lo que esperamos del futuro debe de transformar la manera en que vivimos hoy. O sea, al final de cuentas, ¿qué esperas de tu futuro? Sea lo que sea, eso que esperas
debe de transformar la manera en la que vives hoy, ¿sí? Y esto no solo aplica a la fe. Todos vivimos orientados con múltiples circunstancias o múltiples esperanzas en nuestra vida. Por ejemplo, terminar una carrera, sacar adelante a la familia, pagar una deuda, lograr estabilidad, recibir aprobación, alcanzar un sueño y tal vez sin darnos cuenta, buscar una esperanza o tener una esperanza de que algo va a suceder en nuestras vidas tarde o temprano. Todo ello, en suma, es lo que hoy en el presente tenemos y anhelamos. Bueno, todo eso hoy debe de afectar nuestro presente. Porque si tú simplemente te quedas con esos anhelos y los guardas acá arriba y no los aterrizas y pones en práctica lo que tengas que hacer para lograr alcanzarlos, jamás vas a lograr hacer nada. Es como cuando queremos aprender a estudiar alguna profesión. Te ilusionas porque dices, me gusta tal o cual cosa. Tienes que tomar una decisión. Inscribirte en la universidad, asistir a tus clases, cumplir con todo el proceso para después de varios años poderte titular. Y una vez titulado, tienes que prepararte también para poder ejercer. Y una vez ejerciendo, tienes que seguirte preparando para seguir practicando aquello para lo cual te especializaste. Es algo que no acaba. Y la vida cristiana así es, de la misma manera. Tu futuro implica que tu presente tiene que ser movido a una acción para poder vivir una transformación hacia adelante. Si no, simplemente nos quedamos estáticos. Y la pregunta bíblica sería esta: ¿qué esperanza nos está formando? Porque las esperanzas nos forman. Yo tengo anhelo de ser tal o cual profesionista. Bueno, mi esperanza, eso me va a estar formando. Pero en la parte espiritual también. ¿Qué esperanza es la que nos está formando? Y es por eso que comencé diciéndoles que todos los que creemos en Jesucristo tenemos una esperanza. Y esa esperanza es la que nos debe de estar modelando y formando. Y esto nos lleva a un primer punto, que es: una iglesia preparada tiene carácter. Para poder yo ser una congregación preparada, una iglesia preparada, creyentes preparados para el regreso de Jesús, para empezar debemos de tener carácter. ¿Qué debemos de tener? Y cuando me refiero a una iglesia, hoy día cuando hablamos de manera ligera, cuando decimos iglesia, porque podemos referirnos al lugar de reunión o podemos referirnos al grupo de personas que nos reunimos. Y la realidad es que iglesia es una palabra antigua o se origina de un latín antiguo, ¿sí? Que era eclesia. Y esta palabra significa literalmente la reunión o asamblea. O sea, no era el edificio, sino es el grupo de personas que se reúnen con un solo fin. Y realmente ni siquiera comenzó como algo religioso, sino era para determinar la reunión, la asamblea política de gobierno de sus localidades. Y de ahí nace. Pero cuando esa reunión, esa asamblea debe de prepararse con carácter. Debe de ser una asamblea despierta. Que no viva distraída, sino que sea una asamblea, una reunión de personas que pueda discernir los tiempos y permanecer alertas. Yo bromeo mucho con Lizzy, alerta, le digo, y ella me dice alerta, ¿no? Y estamos siempre así jugando. Pero la iglesia tiene que estar siempre alerta, atenta a los cambios, a las percepciones, a los movimientos espirituales, a la vida misma. Tiene que estar alerta para poder ser entonces una iglesia fiel, que no negocie sus convicciones bajo ninguna presión. Hoy día pareciera que el grueso de las congregaciones, iglesias o grupos, reuniones o asambleas negocian su vida en base a las emociones. Hoy día negocian, decir, ok, queremos más audiencia, auditorios más grandes, queremos más permanencia, performance, pantallas, luces, instrumentos, ruido,
para que los chavos vengan. Están negociando. Y Dios no quiere que negociemos. Dios quiere que seamos una congregación despierta y fiel. ¿Fiel a qué? A la palabra escrita de Él, a lo que Él nos está diciendo y marcando. Esto nos va a llevar a ser una iglesia llena del Espíritu. No podemos ser una iglesia llena del Espíritu si no somos despiertos y si no somos fieles. Y yo sé que en muchos lados se habla de ser llenos del Espíritu Santo, y hay reuniones, congresos, retiros, encuentros, miles de cosas para buscar esa llenura del Espíritu Santo. Pero la realidad es que si no eres una persona despierta y no eres una persona fiel a la palabra, jamás vas a tener una llenura del Espíritu Santo. Y no depende solo de las emociones, recursos o estrategias, sino ser llenos del Espíritu Santo depende de la guía de Dios y de lo que conozcas de su palabra. También debemos ser una iglesia digna del regreso de Jesús, claro. Si ya fuiste despierto, estuviste atento, estuviste discerniendo, fuiste fiel y eres lleno del Espíritu Santo, entonces serás una iglesia digna del regreso de Jesús, una persona digna del regreso de Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a vivir de manera coherente con la esperanza que confesamos. ¿Qué esperanza confesamos? Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Yo confieso que Jesucristo vino a esta tierra, nació de la Virgen María, vivió sobre esta tierra, fue crucificado en la cruz del Calvario por mis culpas, por los pecados de todos los seres humanos, murió, fue sepultado en una tumba y al tercer día resucitó y hoy está vivo, sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros y esperando el día que el Padre le diga: hijo, ve por tu novia. Y esa novia somos nosotros, tú y yo, la iglesia de Cristo. En eso creemos y eso confesamos y eso declaramos. Y eso, cuando lo hacemos de esa manera, nos convertimos en una iglesia digna del regreso de Jesús. No en una fantasía, sino en una verdad absoluta que nos lleva a la fe que se debe de demostrar, que es nuestro punto 2. La fe se demuestra. Y la Biblia resume este llamado en una verdad muy práctica. La fe no se demuestra solo con palabras, sino con una vida coherente. Tú puedes decir: yo tengo mucha fe. Sí, muéstrame tus obras. Muéstrame tu vida. Es que yo me sé todas las enseñanzas del trono de Dios y la gloria venidera. Está bien, qué padre. Pero ¿qué frutos tienes? ¿Cómo es tu vida? Es que yo me sé a la Biblia al derecho y al revés. Le puedo citar de memoria todos los libros de la Biblia. ¡Qué bueno! Te felicito. Pero ¿qué frutos tienes? Es que yo estudié teología. ¡Qué bueno! Yo estudié hermenéutica. ¡Qué bueno! Yo estudié escatología. ¡Qué bueno! Te felicito. ¿Qué frutos tienes? ¿Qué frutos tienes? Y eso es lo que debemos de centrarnos, en ser una iglesia digna del regreso de Jesús, que demuestre la fe que profesa. En el libro de Mateo 26:41, Jesús nos habla sobre el cómo debería de ser nuestra vida coherente en el resultado de los últimos tiempos y el antecedente de la venida de Él, el regreso de Él. Y dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no está diciendo: quiero gente perfecta que jamás vuelva a pecar. No, Jesús está diciendo: ¿sabes qué? Eres débil, es carne. Tu carne va a fallar, claro. Pero para que tu carne no te destruya, tienes que velar y orar para que no entres en tentación, no caigas en tentación. Y el problema de hoy día es que la gente llega y dice: pastor, es que la regué, es que la verdad es que esto, el otro, aquello. Bueno, pues ¿qué culpa tengo yo? Ayúdeme a orar. Pues sí, ¿qué culpa tiene el Señor? Es que el Señor me ayude, pero tus burradas tú las cometiste, no el Señor. O sea, la verdad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ora, vela, estudia la palabra, ponle práctica, corrige los errores que cometiste. Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar el ánimo para seguir avanzando, pero tú tienes que tomar una decisión de corregir. Dios no va a bajar y va a decir: oye, no, te voy a quitar esa muchacha con la que estás fornicando.
no te la va a quitar. Allí va a estar. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión de ya no seguir fornicando? Nosotros. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:6: por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Sobrio es no dejarse gobernar por los influjos de alguna droga. En pocas palabras. O sea, que tú tengas el gobierno y el control de tu mente, tus emociones, tu carácter, tu temperamento, tu fuerza. Que tú puedas saber qué vas a hacer y decidir qué vas a hacer. Y dice el apóstol Pablo: no duermas como los demás, sino sé vigilante y sé sobrio. O sea, sé atento, está atento, vigila constantemente. Tu vida tienes que vigilarla. En la vida diaria, estar despiertos es revisar que estemos alimentados con las diferentes formas en las que puede llegar a información en nuestra vida. Pudiéramos estar conectados a miles de tecnologías, conectados a miles de formas y de plataformas. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que todo eso nos está distrayendo del centro, que es Jesús. Escuchamos a miles de podcasts, escuchamos a miles de mensajes, escuchamos a muchas congregaciones, pero que simplemente nos distraen del centro, que es Jesús. Despierta significa vivir con atención espiritual y moral. Fiel significa permanecer firme bajo presión. Lleno del Espíritu significa depender cada día de Dios. Y digna significa que nuestra conducta corresponda a la esperanza que confesamos. Si tú quieres ser una iglesia digna, ser parte de una iglesia digna, ¿qué es el cómo vives? ¿Cuál es el cómo vives? ¿De qué manera piensas? ¿De qué manera actúas? ¿Crees todo lo que Dios es o solamente tomas lo que te conviene y lo demás dices, Y esa parte es la que nos lleva a nuestro tercer punto. Y hoy pudiéramos, y yo sé que muchos de ustedes pensaron que cuando les dije que íbamos a hablar acerca de una iglesia digna del regreso de Jesús, la segunda venida de Jesucristo y todo eso, pensaron en cosas proféticas sucedidas en el Apocalipsis y en los caballos de los jinetes del Apocalipsis, las copas y los rayos, los truenos, las luces y las centellas. Seguramente se imaginaron eso. Pero déjenme decirles que antes de que todo eso se cumpla, debemos de pasar primeramente por el proceso de ser santificados, de ser renovados y de ser transformados. Y sí voy a tomar algo de Apocalipsis para que tampoco se digan, no va a hablar de eso. Bueno, para todos los que les gusta todas esas cuestiones, Apocalipsis 13. El fatídico Apocalipsis 13, para los que son supersticiosos, que no deberían de existir por aquí, pero si tú eres todavía de los supersticiosos, Apocalipsis 13 presenta una imagen muy fuerte, cruel, dura. Presenta un sistema que busca controlar la vida humana, la adoración y aún la economía. Y eso va a suceder ya una vez cuando Jesucristo venga por su iglesia, seamos arrebatados. Va a comenzar un tiempo que se llama la tribulación. Son 7 años de tribulación y se puede dividir en dos partes, la tribulación y la gran tribulación. Y van a suceder muchas cosas en ese tiempo. Si tú fuiste un santo delante de Dios, seguramente ya no estarás aquí, estarás allá con Cristo. Pero si te fallaron las cuentas y te quedaste porque no alcanzaste tu boleto o lo perdiste, ¿sí? Híjole, pues la verdad, te voy a adelantar para que más bien procures irte desde un principio. Y en esta parte que sucede en la parte intermedia de todo este tiempo de tribulación, ¿sí? Es donde sucede esta imagen que Apocalipsis 13 nos habla y se refiere a ese sistema que busca controlar la vida humana, la adoración y aún la economía. El texto repite una idea clave: la gente adora a la bestia y se deja gobernar por su autoridad. ¿Y quién es la bestia? Es un ser que va a resurgir o va a surgir y para traer un orden global y mundial, pero que va a llegar un momento en que va a establecer un sistema en el cual
todos tienen que adorarle. Y en esa adoración van a recibir una marca, que esa marca es la que les va a permitir comerciar, comprar, vender, rentar, pagar su internet, sus cuentas de Easy y todo lo demás, para poder seguir teniendo tu vida cómoda. Pero si no tienes esa marca, quiere decir que no estás de acuerdo con ese gobernante y por lo tanto vas a ser perseguido, ¿sí? Y te van a prohibir comprar o vender cualquier cosa. Y sobre eso se refiere esta parte. Y no es algo fantasioso, no es algo que digamos, es algo de Steven Spielberg que va a ser de la próxima película. No, no es eso. Es una realidad que va a suceder. Pero el propósito que no es alimentar el miedo ni las teorías alienígenas, ni de Jaime Maussan, ni nada de ese tipo, sino la idea de Apocalipsis 13 es alertarnos desde ahora para las cosas que ya estamos viviendo. Y aquí viene una pregunta: ¿a quién le corresponde o le pertenece nuestra lealtad? ¿Con quién eres leal? En ese tiempo, la marca va a diferenciar a los que le son leales a la bestia y a quienes no le son leales a la bestia. Pero esa marca hoy ya está presente, ya está aquí. Y está en nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, nuestras formas de razonar. Y eso nos marca a quién o con quién eres leal. Quizá alguien diga: yo no soy religioso, pero todos sabemos lo que significa sentir presión para encajar. Reírnos por algo que sabemos que no está bien, que está mal, pero para no quedarnos aislados, nos reímos para sentirnos encajados en medio de donde estamos. También hay otras circunstancias, como por ejemplo, alterar una cifra para conservar una venta, para los que se dedican a las ventas. Callar la verdad para no perder una amistad. Publicar una vida en redes sociales que no vivimos solo para recibir aprobación. ¿O cuánta gente vive en relación al tipo de marca con la que visten? Zapatos, tenis, ropa, playeras, bolsas, maquillaje, marca de anteojos, lentes, gorras. Y nuestra vida gira en torno a eso. Bueno, es más, hasta el celular que tienes. Hoy cierta marca sobre todo, es la que nos da el estatus. Y prefieres gastar miles de pesos en algo que te pueden robar cuando te subes al metro. Pero tu vida gira en torno a esas marcas. Gira en torno a todo ello. La Biblia llama adoración a aquello que ocupa el centro de nuestro corazón. ¿Cuál es el centro de tu corazón? ¿No es la prioridad Dios? No, claro se ve. En tus frutos y en tus hechos se ve quién es el centro en tu vida. Mucha gente llega y me dice: es que hay pastores que siempre está al pendiente. Se ven tus frutos. Se ven tus frutos. O sea, lo que tú haces o dejas y eso es lo que marca la diferencia. Pero fíjate bien, te marca lo que adoras. ¿Qué adoras? Ay, es que mi papá, wow. Es que mi abuelita, mi abuelito, wow. Bueno, si es tu centro, te vas a parecer a él. Te vas a parecer. Cuando se habla de la marca de la bestia, muchos piensan de inmediato en tecnología, códigos, implantes o sistemas de control. No falta por ahí alguien que diga: ay, te vacunaste para el COVID, ya te metieron un chip, la marca de la bestia. Y cosas por el estilo, o sea, las exageraciones que hay. Pero antes de reaccionar con temor, escuchemos el énfasis bíblico. La marca está relacionada con adoración, con pertenencia y con lealtad. Fíjense bien, ¿sí?
La marca de la bestia que enseña el Apocalipsis está relacionada con adoración, con pertenencia y con lealtad. Ahora, observemos esta idea. Y la clave es esta: la adoración produce semejanza. ¿Sí? Toda adoración produce semejanza. Si tú vienes a alabar a Dios y le adoras, no solamente aquí el domingo en la música, sino le adoras todos los días de tu vida, con tus propios hechos y actos, tu vida cada día se va a ir pareciendo más a la de Cristo. Pero si tú eres una persona que simplemente vienes por los cantos y dices, wow, yo me sé todas las del canto, es más, hasta me he comprado, he bajado, he descargado en Spotify, tengo todas las alabanzas y todo el día traigo alabanzas en mi carro. Pues perdóname, pero no te vas a parecer a nadie. Porque eso es simplemente como si trajera la del Chente Fernández y trajera la de José José y la de Luismi y todas las que tú quieras. Y te las sabes. Porque además a veces se las saben hasta mejor que los cantos que le cantamos a Dios. Nadie dijo nada, están en silencio. Pero observemos esta idea. El Salmo 115 enseña algo importante. Salmo 115, verso 3 al 8. Pero quiero leerles unos versos antes, desde el 1. Y dice: la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu gran amor y tu fidelidad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo cuanto Él quiera. Él es omnipotente. Pero sus ídolos, sigue hablando a la raza humana, sus ídolos son de plata y oro, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. ¿En quién confías? Y Pablo afirma que somos transformados al contemplar la gloria del Señor. Y todavía Pablo agarra y dice que, dicho de una forma más sencilla, dice que lo que admiramos, perseguimos y ponemos en el centro termina moldeando nuestra mente, nuestras decisiones y nuestras acciones. Si cada día contemplamos comparación, terminaremos viviendo inseguros. Si contemplamos violencia, nos endureceremos. Si contemplamos consumo, nunca estaremos satisfechos. Pero si contemplamos a Cristo, su carácter empieza a formar el nuestro. ¿Qué contemplas? ¿Qué es lo que contemplas tú? O sea, ¿en quién pones tu mirada todos los días? ¿En quién centras tu criterio? Y es por eso que la pregunta no es solamente ¿qué tememos del futuro?, sino ¿a quién nos estamos pareciendo hoy? ¿A quién? ¿A quién te pareces hoy? La palabra nos enseña que debemos de irnos pareciendo cada día más a Cristo. ¿Estamos trabajando en ello? ¿O simplemente Cristo es una fe, es un credo, pero hasta ahí se queda? Cuando debería de ser una forma de vivir diaria. Alguien alguna vez me dijo, hace muchos años, me dijo, fíjate bien, y en un matrimonio, el esposo se acaba pareciendo a la esposa y la esposa al esposo. Generalmente. Misma complexión, muy parecidos, formas, maneras, gestos, risas, gustos, reacciones, acciones, y se acaban pareciendo de una o de otra forma. Yo decía, ay, no, yo no me parezco a mi mujer, ¿no? Y ella, no, yo parecerme a mi esposo, para nada, no, cada quien es suyo. Comercial como hace 8 días. Tomé su cafecito de Café Victoria. Están muy buenos. Y yo no lo creía, pero conforme van pasando el tiempo, sin darte cuenta,
comienzas a asimilar acciones, posturas, formas, maneras, razonamientos de tu pareja. Sobre todo cuando hay ese acercamiento y esa forma de mantener el hogar y el matrimonio, y te esfuerzas en ello. Y en la vida cristiana es de la misma manera. Entre más nos estemos habitando con Jesucristo, más nos iremos pareciendo a Él. Con esto en mente podemos mirar la profecía sin sensacionalismo. Yo sé que hoy día se habla mucho de cosas proféticas, cantos, posturas, pasteles, vestidos, formas y maneras proféticos. Y a todo le queremos meter palabra profético. La realidad es que la profecía bíblica no fue dada para alimentar morbo, sino para despertar conciencia, esperanza y responsabilidad. Para eso es la profecía bíblica. No se trata de adivinar fechas o hechos, se trata de vivir preparados. Es para prepararnos para el futuro, es para retarnos para el futuro, es para confrontarnos con los hechos que vendrán en el futuro. Y esto me lleva al punto 4, una iglesia preparada vive con esperanza y con responsabilidad. Es muy padre asistir a conferencias donde te digan, va a suceder esto y el otro y aquello. ¡Wow! Sí, qué padre información. Pero para que todo eso verdaderamente tenga un peso, yo debo de estarme preparando para vivir con esperanza y con responsabilidad. La Biblia advierte sobre tiempos de confusión, tibieza espiritual y abandono de la fe. Y en Mateo 24:12, Jesucristo mismo dice, voy a leer desde el verso 4, creo que no está en la pantalla, pero yo se los leo. Dice el verso 4, Jesús hablando, dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, advierte Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y enseñarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. ¿Algo que no ha sucedido? Ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Y esto es, dice Jesús, no es tiempo de alarmarse, es tiempo de prepararse. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. ¿Por qué tenemos que entonces estar preparados, viviendo en una esperanza y en una responsabilidad? Porque eso me va a prevenir y me va a sostener y me va a fortalecer contra todo lo que venga. Y el verso 10 dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y lo mismo Pablo le escribe a Timoteo en capítulo 3, verso 1 al 5, algo muy semejante a esto. Ya no lo voy a leer, pero Pablo también le dice a Timoteo, ten cuidado con todo esto, porque el amor se enfriará, la fe de muchos se apagará y muchos estarán cometiendo lo peor, pero tú mantente firme en lo que estás haciendo. Y esto me lleva a decirte, no basta solo con que compre la lámpara de cristiano. No basta. Necesitas mantenerla con aceite llena. No nada más cuando se te pega la gana de cada domingo y eso un ratito. Sino tienes que tener hambre por buscar a Dios, hacer comunidad, integrarte a la iglesia, al cuerpo de Cristo. No puedes decir, pues yo solito aparte con mi familia, yo no me llevo con los demás. No, la iglesia de Cristo somos todos. Y dice la misma palabra que unos les toca hacer pies, otros manos, otras coyunturas, en fin, todos somos diferentes, pero debemos estar integrados. Por eso habla de la unidad, habla de que nos podamos conocer, podamos animarnos unos a otros, orar unos por los otros. Pero si tú eres una persona que te aíslas, jamás podrás experimentar el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo se experimenta cuando el que se sentó junto de ti o el que se sentó junto de ti, híjole, te pisó el pie. Y dices, ay, hermanito,
Tienes que amarle y aprender a llevarte, aprender a sonreírle, aprender a amarle, aprender a ver si hay una necesidad, a suplirla. Esa es la comunidad, ese es el amor de Dios. Y Jesucristo viene por una iglesia que esté unida en todo eso. Una iglesia llena del Espíritu no depende del entretenimiento, no depende de lámparas, no depende de pantallas, no depende de glamour, no depende de performance, no depende de nada de eso. Una iglesia llena del Espíritu Santo, como lo dice Efesios 5:18, dice: sean llenos del Espíritu Santo. En lo práctico esto se ve cuando respondemos con dominio propio en vez de explotar, cuando pedimos perdón en vez de justificar el orgullo, cuando damos gracias en medio de la presión, cuando servimos en buscar aplausos y cuando elegimos obedecer aunque nadie nos esté mirando. Eso es llenura del Espíritu Santo. No se trata de espectáculo o entretenimiento, se trata de una vida sostenida por Dios. Algunos de ustedes me han dicho ahí en el patio: ay, es que no en todas las iglesias se puede acercar al pastor. Pues yo no tengo guaruras, yo no me siento en una silla VIP. Pueden acercarse conmigo cuantas veces quieran, yo estoy para servirles. Yo no estoy para que me sirvan. Pastor, pero usted el pastor, le tengo sus chilaquiles. No, primero a los demás. Cuando nosotros servimos por amor, no esperamos el aplauso. Cuando servimos por amor, no esperamos el reconocimiento. Eso se llama llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es un lujo emocional. Es la necesidad diaria de todo creyente que desea mantener encendida su lámpara hasta que el novio venga. Yo quiero que mi lámpara esté prendida. Batallo para tenerla con aceite suficiente. Les he de ser sincero. Pero todos los días me esfuerzo por llenar la lámpara. ¿Cuántos tienen celular? ¿Y cuántos de ustedes tienen un celular que lo puedan cargar hoy en la noche y no lo vuelvan a recargar sino hasta dentro de 30 días? ¿Cada cuándo tienen que cargar su celular? Diario. ¿Y por qué tu vida no la recargas diario? ¿Te interesa más cargar tu celular que cargar tu vida con el Espíritu Santo? Así de sencillo, un ejemplo práctico del día a día. ¿Te preocupas por cargar tu celular? Preocúpate mejor por cargar tu vida, porque el día que menos lo pienses te vas a quedar sin pila y vas a perder la señal. Necesitamos volver a la fuente, volver a la oración, volver a la palabra y volver a la obediencia diaria. Así que volvamos a la oración con la que empezamos. Señor, haznos una iglesia despierta, fiel, llena de tu Espíritu y digna de tu regreso. Haznos, que esa sea nuestra oración. Quiero que te pongas de pie donde estás. Y quiero que me ayudes a leer esta frase final, esta oración. Todos juntos, que nos dice: Señor, haznos una iglesia despierta, fiel, llena de tu Espíritu y digna de tu regreso. Lo que esperamos del futuro debe de transformar la manera en que vivimos hoy. Despierta para no vivir distraídos, fiel para no vender la conciencia, llena del Espíritu para no despertar solo de nuestras fuerzas, y digna de su regreso para que nuestra esperanza futura se refleje en nuestra vida presente.